Quisiera contestar por este orden a la amiga compañera del Partido Popular, Partido Socialista y compañero de Unidos Podemos. Puede ser, ¿no? Sí, sí. Bueno, siento que haya parecido mi intervención radical. Lo siento muchísimo y realmente no ha pretendido ser una intervención radical. Es un problema, el tema de las religiones y los sistemas educativos, es un tema en todo el mundo. Surgen problemas y enfrentamientos. Hay que tener en cuenta que en España durante siglos la religión católica fue la del Estado y estaba impuesta al conjunto de la ciudadanía. Cuando hablan de herencias culturales, más que herencias culturales son herencias de unas imposiciones permanentes de los reyes católicos para acá, digo de antes incluso, ¿no? Del 589, el Concilio de Toledo. La unidad espiritual de España. Siento haber sido radical en ese sentido. En tela de juicio de la Constitución, en absoluto. En tela de juicio, el desarrollo y aplicación de una parte importante de la Constitución. Hombre, hay cosas de la Constitución que no nos gustan y ahí están los debates que se produjeron y lo que se votó cada uno de los grupos que entonces estaban en el Parlamento. Pero, fundamentalmente, el desarrollo y aplicación posterior de algunos apartados de la Constitución que han cedido hacia ciertas presiones diverseándoles, sobre todo de tipo ideológico. Principios republicanos, sí. Principios republicanos de convivencia. No tenía que ver con el tema de, hablo de Platón, hablo de los principios republicanos, de la convivencia, de la democracia, de la república. No hablamos de monarquía o república, es otra cosa. De principios republicanos de convivencia. De principios republicanos de convivencia que se pueden dar en Suecia con una monarquía, perfectamente. No hablamos ni de república ni monarquía, independiente de mis planteamientos personales. Bueno, lo que ha visto en la página web nuestra, hay información diversísima, no solo de Europa Laica, y a lo que es de la declaración de la renta, sí es cierto. Nuestra campaña va en contra de que las religiones sean financiadas por el Estado. Creemos que las religiones deben ser autofinanciadas, como en su día en los acuerdos se constató por parte de la Santa Sede y el Gobierno español, y que han pasado años y la religión católica sigue sin autofinanciarse en la parte interna, ¿no?, de salarios, etcétera. Y, por tanto, creemos que es una anomalía sacar del impuesto de la renta, pero eso no tiene que ver con esta comisión y, por lo tanto, es una campaña que llevamos hace años y que estamos en ello. Y no llamamos tontos, no es una cuestión nuestra, es de otra entidad, pero no es de Europa Laica lo de tantos tontos. Quien sacó lo de tantos fue la Iglesia Católica, precisamente. Y si hay alguien que ha hecho un juego con ello, no ha sido precisamente Europa Laica. Si lo mira bien, verdad que es otra entidad que no es Europa Laica. No todos los problemas de la educación en España, evidentemente, son el tema de la laicidad. Por supuesto. Si me pongo el mono de expresidente de la Confederación Española de Padres y Madres y del Consejo Europeo de Padres y Madres, sé los problemas que tiene la educación en España. Pero para que yo venía aquí a hablar hoy de laicidad, no de los otros muchos problemas que podría describir los que yo conozco después de 40 años participando en el Consejo Escolar del Estado, más de 15. Y dentro de una organización europea de padres y madres durante muchísimo tiempo, desde la perspectiva de padre y madre, más que desde la perspectiva de profesional. Y que conozco cuáles son los problemas, muchos de ellos endémicos. El de la laicidad es uno más, es uno que nos afecta a este país y a otros países también, pero sobre todo a este país. Concretamente, países que en América Latina, en sus constituciones hasta ahora, dejaba claro que no podía entrar la religión en la escuela, están abriendo esas constituciones para que las religiones vuelvan a entrar en la escuela, en México, en Uruguay, en Argentina, etcétera, etcétera. Pensamos que es un paso atrás. Claro, que desde la bancada del Partido Popular se hable de Estado como perverso y que vamos a dejar al Estado, quien sea el Estado, el que inculque ideología a los alumnos y no a las religiones, hombre, me parece que de la bancada del Partido Popular no es razonable eso. Es decir, el Estado tiene que defender los derechos y libertades de todas las personas, de ciudadanía. Y tiene que ser neutral ante cualquier convicción, no solamente religiosa, de otras muchas naturalezas. Y nosotros no queremos que el Estado financie centros católicos, tampoco estaríamos dispuestos a que se financiaran centros de la masonería o de otras convicciones o de ateos exclusivamente. El Estado tiene que velar por el conjunto de la ciudadanía. Bueno, es evidente que en este tema no estamos de acuerdo. Tuvimos hace 2 o 3 años reuniones con su partido a un nivel bastante alto. Había cuestiones en las que nos podíamos posiblemente poner de acuerdo,
Han pasado muchas cosas en este tiempo, pero es cierto que en el futuro hay algunas cuestiones que resolver en cuanto al tema de la financiación de las religiones, en cuanto al tema del tema tributario, en cuanto al tema de la educación, en cuanto al tema de los acuerdos con la Santa Sede de 1979. Bueno, hay cosas que resolver y espero que sus señorías se pongan de acuerdo en cuestiones que son fundamentales en este siglo XXI. El compañero del Partido Socialista ha planteado cosas de bastante profundidad al final, que requerirían toda una serie de minutos para poder resolver y, bueno, claro, en la escuela no solamente el hecho religioso, la multitud de cosmovisiones que, si no solamente en el ámbito de los 47 millones de personas que convivimos en este país hay solamente personas religiosas. Hay muchísimas personas, según la encuesta del CIS, que cada mes hace, que no tienen religión o que tienen unas convicciones totalmente diferentes. Por lo tanto, los 3 millones de musulmanes que hay, de árabes que hay en España no son musulmanes, por ejemplo. Hay 700.000. Por mucho que se empeñe la Conferencia Islámica de España, dice que son 3 millones, ¿no? Son Todas las personas que vienen del mundo árabe no significa que sean musulmanes. Por lo tanto, en España, de los 47 millones, hay mucha gente que son ateas, son agnósticas, son indiferentes, son deístas, tienen multiplicidad. Entonces, sí que los alumnos en los centros deberían de conocer toda esta multitud de cosmovisiones que existen en la sociedad, pero precisamente no tienen por qué ser de carácter religioso o de pertenecer a una religión. Y, por lo tanto, cuanto más cursos altos, muchísimo mejor. Se ha planteado que se haría, bueno, eso lo ha planteado el compañero de Izquierda Unida Podem, eso lo contestaré después. Me ha hablado de qué se puede hacer para meter en la enseñanza este tipo de cuestiones. Bueno, pues yo creo que llegar a un acuerdo de qué es lo que la enseñanza debe de llevar para que los alumnos conozcan el conjunto de cosmovisiones que existen en la humanidad a nivel histórico y en la actualidad. Sí, has hablado de la alternativa al marxismo. Hombre, yo creo que ha focalizado demasiado en que el gran problema, en mi opinión personal, y de haber vivido 40 años los procesos de leyes, en que la LOMCE es el mal de todo. Es decir, yo creo que empezamos ya con la LOCSE, con la LODE, con la LOPEG, con la LOE. Con la LOE es cuando se da por vez primera, considera el servicio público de enseñanza a los colegios privados concertados. Así que yo creo que entre todas la mataron y ella sola se murió. Y hay cosas de la LOE que, como ustedes saben, vinimos aquí a decir que no estábamos de acuerdo y seguimos estando de acuerdo. Por ejemplo, las disposiciones que tratan a las personas que imparten religión nombradas por los obispados, y ahora contestaré a aquella pregunta, y que nos preocupa muchísimo ese tema, y que, por lo tanto, no solamente es la LOMCE, es decir, la modificación parcial de la LOE que hace la LOMCE, hay otras muchas cuestiones anteriores. Y ya para terminar, elementos religiosos personales en los centros, tema complicado. Tema complicadísimo, es decir, que son la Comisión Stasi en su día en Francia llegó a una especie de acuerdo de que son signos ostentosos religiosos en los centros escolares, religiosos y no religiosos. También hay otras muchas ideologías, no solamente precisamente religiosas. Claro, el tema es un tema complejo. Yo creo que sí que en España se debería de abordar una ley de libertad de conciencia que no se ha abordado. Seguimos con la ley de libertad religiosa de 1980, que está obsoleta porque ha pasado mucho tiempo, y donde se aborda este tipo de cosas, y en el apartado de educación dejar muy claro a las instituciones públicas, entre ellas a los centros escolares, qué hacer con estas cuestiones que se vayan presentando. No puede ser que un director de un centro de Cataluña en un momento determinado expulse a una niña porque lleva el velo y a continuación la consejera o consejero de Cataluña le diga no puede ir. Es decir, esa situación no se puede dar porque no hay una reglamentación clara en ese terreno. Es decir, a nosotros como Europa laica la libertad de conciencia de las personas está por encima de todo ello. Y a lo mejor no nos importa que una chica vaya con la escuela, no nos importa que un chico vaya con 2 cruces en la oreja, no nos importa. Ahora, lo ostentoso es lo ostentoso. Y la Comisión Stasi en Francia da unas claves de que es ostentoso y que no es ostentoso. Y yo creo que ese tema hay que normalizarlo y regularlo. Lo que puede ser es que cada uno haga lo que, bueno, pues cada director el pobre haga lo que o directora haga lo que buenamente pueda, si no se ha regulado. Yo creo que es un tema que cada vez más creemos que es un tema que hay que regular las cuestiones de elementos religiosos personales en el ámbito de las escuelas. Bueno, compañero de Izquierda Unida Podem, decir que sí que es posible. Nosotros, cuando era ministro Gabilondo, desde el PAC, desde la campaña por una escuela pública y laica de religión, desde fuera de la escuela, las más de 50 organizaciones que estamos en esa campaña, desde hace ya más de 20 años, le trajimos a Gabilondo una idea
de cómo avanzar en que los centros de titularidad privada concertada pudieran pasar a una red pública con un tiempo prudencial. Le dimos las claves, es posible, es fácil. No voy a mencionar lo de las Ikastolas en País Vasco porque es un tema muy pequeñito y se resume al País Vasco, pero sí que es posible que en un momento determinado el Estado se plantee en 5, 10, 15 años la posibilidad de que ciertos centros de carácter privado que están concertados pudieran pasar a la red pública, en donde evidentemente ningún trabajo se quede en la calle, por supuesto. Hay sistemas, el Estado tiene sistemas para hacerlo. Por lo tanto, sistemas hay y el que era ministro Gabilondo, hoy portavoz creo en la Comunidad de Madrid, el Parlamento de Madrid, lo tenía encima de la mesa. Lo que pasa es que es un tema diferente. ¿Qué hacer con los casi 20.000 profesores y profesoras nombrados por los obispados que están dando clase de religión? Ahí viene nuestro problema con la LOE. Son personal laboral al servicio del Estado, vienen sin mérito y capacidad que se exija a cualquier funcionario, tienen más garantías laborales que los interinos, que han aprobado oposición pero sin plaza. Ese tema lo tendrá que resolver el Parlamento. Y además lo tendrá que resolver el Parlamento y las 17 comunidades autónomas de este país que tienen competencias plenas en educación y que puede ser un problema también a la hora de aplicar ciertas cuestiones de estas. Porque cada una lleva su... En el tema económico, un niño de País Vasco tiene 3 veces más de inversión en educación que un niño canario. Y es un tema, una barbaridad con la Constitución en la mano. Un tema que habrá que resolverlo aquí. Es un tema que habrá que resolverlo aquí. Por lo tanto, creemos que en ese tema de esas personas habrá que dar una solución. Hay que dar una solución, no sé cuál. Desde luego, no la solución que de algunos ámbitos, del ámbito cristiano, más o menos de base o más o menos no de base, se quiere dar, que se queden fijos ya en plantilla. El tema es complicado, porque el acceso a la función docente tiene unas características concretas y el Parlamento sabrá. Yo, desde luego, no tengo la solución. Yo sé que muchas personas que están fuera de aquí piensan que, bueno, pues si se deja... Es decir, hay muchos profesores de estos que están dando otras asignaturas. Y desde algunos ámbitos dicen que, bueno, que se queden ahí para dar filosofía si es que tienen la capacidad adecuada para hacerlo. Pero han entrado por otra puerta. Han entrado por la puerta de los obispados. Son 20.000. Ese es el problema. Yo tengo una opinión personal, pero no la colectiva posiblemente de toda Europa laica o de la Junta Directiva o de las 50 organizaciones que conformamos la campaña por una escuela pública y laica, que tendremos opiniones posiblemente diferentes y no quiero aquí dar una opinión distinta. Evidentemente, la puerta de entrada de esas personas al sistema educativo han sido totalmente distintas a cualquier otra persona que entra por mérito y capacidad y a través de unas oposiciones. Si abrimos eso, lo abrimos para todo. En Bélgica lo han abierto para los ateos, para los masones. Claro, lo abrimos así. No, a mí no me gusta ese sistema, pero en Bélgica está abierto para todos. ¿Por qué si un obispo puede nombrar a una persona y no otra cualquier convicción? ¿Por qué los judíos pueden nombrar a una persona o los musulmanes pueden nombrar a un imán o a una persona? Es que no tiene sentido. Si es que no tiene sentido que esa persona esté en los centros escolares. Y claro, es que pasado mañana en un centro rural de 200 alumnos puede haber más personas representantes de religiones que maestros. Un judío no se da. Se da en algún caso, sí, en Almería, en Murcia, en Girona, se da, ¿eh? Se da en centros rurales que hay hasta 3 personas de otras religiones y otras 3 personas que son maestros más el director y tal. Se está dando ya en algunos centros rurales. No tiene sentido. Por eso las religiones confesionales tienen que salir de la escuela, independientemente de que luego, por dentro del currículum, se establezca un sistema para que los chavales conozcan las distintas cosmovisiones, el hecho religioso y todo esto, que creo que es bueno que lo conozcan en la escuela. Pero evidentemente ahí tenemos un problema serio con estas personas nombradas por los obispados que tendréis que resolver ustedes. Muchísimas gracias al señor Delgado.